Un cordial saludo al ingeniero Santiago Menuesa. Mi nombre es Giselle Chuboli y nosotros somos del grupo 16 de base de datos 1. Nosotros les vamos a explicar la estadística descriptiva, vamos a aplicar conceptos al igual que un ejemplo hecho en Excel. Bueno, para aplicar la estadística descriptiva existen varias medidas, las cuales principalmente son 14. Nosotros vamos a explicar mediante fórmulas, igualmente que definición. Vamos a empezar con la media. Básicamente, la fórmula de la media es la suma de todos los números dividido para la cantidad de números. Tenemos también el error típico. Como se puede observar en pantalla, tenemos la fórmula, donde nos dice que ET es el error típico, sigma es la desviación estándar de la población, N es el número total de datos en la muestra o en la población. Ya, también tenemos la mediana, pero algo que hay que recalcar aquí es que la mediana se separa como en dos casos en especial. El primero nos dice que si el número de datos es impar, podemos observar la fórmula en pantalla, donde nos dice que n es el número total de datos y x sub n más 1 dividido para 2 va a ser el valor de los datos ordenados en la posición central, para el primer caso. Para el segundo caso tenemos si el número de datos es par. Igualmente podemos observar la fórmula en pantalla, donde nos dice que x sub n dividido para 2 y x sub n dividido para 2 más 1 son los dos valores centrales después de ordenar los datos. Pero también tenemos la moda. Para la moda no hay una fórmula en específico, sino que básicamente es el número que más veces aparece en un conjunto de datos. También tenemos la desviación estándar, como podemos observar en la fórmula en pantalla, donde nos dice que sigma es la desviación estándar poblacional, n es el tamaño de la población, x sub i es cada valor de la población y u es la media poblacional. También otra medida tenemos varianza de la muestra, donde nos dice que S al cuadrado es la varianza de la muestra, N es el número de datos de la muestra, X sub I cada uno de los valores de la muestra. Básicamente X es la media de la muestra y X sub I menos X al cuadrado es básicamente la diferencia entre cada dato y la media que se eleva al cuadrado. Y por último, tenemos la kurtosis. Igualmente podemos observar la fórmula en pantalla, donde esta básicamente nos dice que n va a ser el número de datos de la muestra, x sub i cada uno de los valores de la muestra, s la desviación estándar de la muestra y x la media de la muestra. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con las medidas de la estadística descriptiva, tenemos el coeficiente de simetría. Es una medida de distribución de los datos, pues podemos aplicar la probabilidad de cómo se establece el grado de simetría de los datos representados. Tenemos que U sub 3 representa la simetría, n, número de variables de la distribución, x sub i, la variable aleatoria. x igual, x es igual a la media de la distribución y esa es la desviación típica o estándar. Aquí tenemos la fórmula, que es la sumatoria de la variable de los datos menos la media y todo esto al cubo. Para la división del número de datos menos 1 por la desviación estándar elevada al cubo. Esto nos permite ver qué sesgo encontramos en los datos. Si tenemos una respuesta positiva, tendríamos positivo o negativa o mayor o menor de cero, sería un sesgo asimétrico. Pero si tenemos un valor de respuesta cero como tal, sería una distribución simétrica. Para la siguiente medida tenemos el rango. El rango es algo muy básico. Es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. Digamos que en una distribución tenemos valores de 5 hasta 20, el valor máximo sería 20 y sería la diferencia del valor mínimo. Ahora tenemos el valor mínimo. El valor mínimo refleja el valor de los mínimos de los datos, es decir, de una cantidad de entre 19 a 25. El valor mínimo es 19, lo que tenemos ubicado en nuestro ejemplo de Excel. Para el valor máximo, refleja el valor máximo de los datos, que es decir, la cantidad
entre 19 a 25, el valor máximo sería de 25. Ya, en nuestra siguiente medida tenemos la suma. La suma como tal es la que se consta de la sumatoria total de todos los datos de los estudiantes. En nuestro caso, si sumamos las edades, nos daría la sumatoria total de las edades. Para la cuenta, que es nuestra siguiente medida, tendríamos la cantidad de registros de los datos que estamos analizando. Y el nivel de confianza. Es la probabilidad que contenga la verdad de un parámetro de población. El propósito es el análisis de confianza que se expresa. Para el nivel de confianza tenemos que hay entre el 90, el 95 y el 99%. Si nosotros aplicamos el 90%, tendríamos que al momento de aplicar la estadística descriptiva nos dé un 90% de vericidad, verificación de los datos que sean verdaderos para nosotros analizar como tal nuestros registros. A un 95% es lo que normalmente uno como estadístico lo usa al momento de generar las tablas estadísticas. Y el 99% es cuando nosotros queremos determinar la mayor posibilidad de confianza que nos determine nuestras tablas. Aquí podemos ver una gráfica breve que el 95% es el más usado entre todos. El límite inferior es los datos que se alejan mucho más de las tablas. Gracias. Me presento, mi nombre es Carollana y voy a hacer un pequeño ejemplo de la estadística descriptiva con la base de datos de estadística 03. Primero nos vamos al menú datos y análisis de datos. Escogemos la opción de estadística descriptiva y seleccionamos los datos que vamos a ocupar, que en este caso es edad, los datos de edad. Ok, está en columnas, el rótulo de filas. Iniciamos en una nueva hoja y vamos a ponerle estadística. El resumen de estadística, el nivel de confianza en el 95% y aquí ya nos dio los datos, perdón, la estadística de los datos. Para que se puedan apreciar un poco mejor. Ok, entonces primero tenemos lo que es la media. La media es el promedio aritmético de los datos, o sea, se obtiene sumando todos los datos, todos los valores y dividiendo entre la cantidad de los datos. Después tenemos el error atípico, que es una medida de precisión de la media, indica cuánto varía la media si se repite el experimento muchas veces. Después tenemos la mediana, que la mediana es el valor central cuando los datos están ordenados. En la moda es es el valor que más se repite en el conjunto de datos y da la desviación estándar, que mide cuánto se dispersan los datos respecto a la media y sirve para saber si los datos están concentrados cerca del promedio o dispersos. Y la varianza de la muestra es el promedio de las diferencias es el promedio de las diferencias cuadradas entre cada valor y la medida. Tenemos la kurtosis. Se mide si los datos tienen eh, colas más pesadas o más valores extremos o más livianas que su distribución normal. En los tipos existen positivas y negativas. Aquí tenemos una negativa, lo que indica que es un poco más agudo y con valores un poco más extremos. Y la coeficiente de asimetría indica si los datos están distribuidos de forma asimétrica o si tienen, o si tienen hacia un lado.
Por último tenemos el rango, que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. El mínimo es el valor de la base de los valores que tenemos, es el valor mínimo que existe. Y el máximo es lo contrario. En la suma tenemos la suma total de los valores de los valores y la cuenta, que es el número de datos que tenemos que tenemos. Eso sería todo. Muchas gracias.